¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión en vivo. Hoy día domingo, día del Señor, día en que recordamos y celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el día que Cristo pues venció la muerte. Sean bienvenidos a este nuevo tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Bueno, que van a estar tocando los hermanos porque yo nada más estoy de anfitrión, de organizador, por decirlo así. Entonces, hoy tenemos a nuestra hermana Adriana Vázquez y a nuestro hermano José Carrillo que nos van a estar presentando un tema muy interesante. Le pusimos de título Los reformadores protestantes, pero la pregunta es, y lo que se va a centrar el tema es, ¿realmente reformaron? ¿Qué hicieron realmente, verdad? Ese es el tema que se va a ir presentando a lo largo de este video. Así es pues de que vamos a iniciar invocando la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, y para eso dejamos a nuestra hermana Adriana. Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar, por favor, con una oración, ponernos en manos de nuestro Señor y para invocar al Espíritu Santo, que nos ayude a platicar de este tema y que sea el Espíritu Santo quien nos guíe para poderlo exponer. Decimos, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente según el mismo Espíritu y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, muchas gracias, hermana. Entonces vamos a comenzar con el tema. Yo voy a salir porque, como les digo, ya no estoy en condiciones en este momento de participar con ustedes, pero en otro día será. Sin embargo, voy a regresar para finalizarlo ahí cuando la hermana me dé la señal. Entonces, voy a dejar a la hermana Adriana que nos va a tener la introducción de este tema muy interesante. Y así es que ustedes también, hermanos, vayan ahí comentando, vayan invitando a las personas a unirse a este video, a esta transmisión, y también a los hermanos que van a vernos por el canal de YouTube, den like, suscríbanse, compartan, para hacer crecer esta comunidad de evangelización, ¿verdad? Así es que dejamos a la hermana Adriana con la introducción del tema los reformadores protestantes. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, el tema de hoy es acerca de los supuestos reformadores protestantes. ¿Por qué digo supuestos? Porque la palabra reformar significa cambiar, modificar lo que estaba mal, significa una mejora en todo sentido. Entonces, esta palabra reformar, desafortunadamente, me atrevo a decir que estos reformadores protestantes de los que vamos a hablar, me atrevo a pensar bien de que a lo mejor querían pues mejoras en la iglesia. Hay que hablar con la verdad en el tiempo en que ellos vivieron en el siglo XVI. Vamos a hablar un poco de Martín Lutero, de Zwinglio, de Knox, de Juan Calvino. Me atrevo a decir que ellos querían mejoras en la iglesia. En el tiempo en el que ellos vivieron, más o menos en el siglo XVI, pues había cosas que no estaban funcionando bien en la iglesia católica. Sobre todo se habla pues de la vergonzosa venta de indulgencias que se llegó a dar. Esta venta estuvo mal. Desafortunadamente eran cosas que se daban, pero lo que es la indulgencia es completamente bíblica. Lo podemos encontrar en 2 de Macabeos 12:45, de que la indulgencia existe, pero lo que es la venta, pues claro que no. Me atrevo a decir que estas personas que acabo de mencionar querían una reforma en la iglesia, querían una mejora, pero no lograron ninguna reforma. Lo que lograron fue una gran división.
no supieron hacerlo desde adentro. Una reforma debe de hacerse desde adentro, no salirse de la iglesia, porque al salirse de la iglesia, la santa palabra de Dios, las sagradas escrituras, mencionan que es un pecado y es el pecado de apostasía. Entonces, estas personas, ¿qué fue lo que hicieron? Una gran división, una gran revuelta, no reformaron nada. Lo que hicieron fue causar pues una lucha, pues vamos a decirlo, guerra, porque hubo inclusive entre ellos, entre los fundadores, por ejemplo, del calvinismo, del anglicanismo, del presbiterianismo, les estoy hablando de Juan Calvino, del rey Enrique VIII y de lo que es Juan Knox. Hubo guerra entre ellos. Hubo personas que dentro de sus mismos grupos que lucharon y hubo muertos. Les estoy hablando de ya no de una guerra espiritual, les estoy hablando ya de que entre ellos se pelearon, quisieron hacer pues ponerse de acuerdo con sus doctrinas, no lograron nada, no lograron absolutamente nada. Entonces a lo mejor lo que pudo haber tenido una buena intención al principio, lo quiero pensar así, pues fue más y más división. Y ahorita con estas personas que vamos a llamarle reformadores, entre comillas, con todo el respeto del mundo, em, estos reformadores, supuestos reformadores, pues lo que lograron fue lo que tenemos hoy, 70,000 sectas diferentes. Ya 70,000 sectas que de repente, y eso lo vamos a hablar más adelante, 70,000 sectas que a lo mejor unas van más con el calvinismo, otras van más con el presbiterianismo. Les estoy hablando de que no importa cuál sea la denominación, pentecostal, bautista, metodista, eh, con las doctrinas que vamos a hablar ahorita, que son doctrinas de hombres, ellos van a decir, ah, pues yo sigo más a Calvino, ah, no, pues yo sigo más a Knox. Entonces, pues no se logró nada más que una división y se sigue, se sigue. Yo, por ejemplo, les puedo decir, esta servidora vive en Estados Unidos, aquí cada semana se crea mínimo una secta diferente, cada semana. Entonces, ¿Jesús quiso esto? La gran pregunta, ¿Jesús quiso esto que se hiciera una organización cada semana? ¿Usted qué piensa, hermano José? Que más bien fueron deformadores. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, perdón, José Carrillo, desde Minot, North Dakota. En realidad estos reformadores, pues meramente es por darles un pequeño y decente nombre, que en realidad pues no fueron más que un montón de revoltosos, hicieron su berrinche. Saqué alguna información, y yo siempre he sabido que Zwinglio se rebeló a Lutero. Zwinglio era seguidor de Lutero, era, ¿cómo le dicen? Era alumno o fiel, era un feligrés, era parte de la feligresía de los que seguían a Lutero cuando Lutero empezó con sus cosas. Y sucede que Zwinglio rompe con Lutero, porque fíjese lo que dice el texto, y es de ellos, de la parte de lo saqué de una página protestante, de Sean Michael Lucas. Dice que corría el año 1529 y varios movimientos reformadores estaban en marcha. Dice, entre comillas, dice, tratando de purificar la iglesia en Wittenberg, Estrasburgo y Zurich. Eran 3 ciudades diferentes a la comarca. No se ponían de acuerdo, porque fíjense lo que dice acá. Dice, la división por la Santa Cena, por lo que los católicos conocemos como la Santa Eucaristía, el cuerpo del Señor. Fíjense lo que dice, aquí es donde digo yo, qué errores, y todavía no los ven, totalmente materialistas. Dice, al leer la transcripción del coloquio de Marburgo, o sea, esto era como las encíclicas de hoy del Papa, dice, es evidente que ni Lutero ni Zwinglio estaban listos para negociar. Ándele.
O sea, se iban a negociar y ponerse de acuerdo en algo respecto a la Santa Cena, respecto a algo tan grande como es el cuerpo del Señor. Iban a negociarlo. El escritor Brusero, que también era parte de esos reformadores que seguían a Lutero, quien luego firmó las confesiones de Augsburgo y también la de Juan Calvino, y Juan Calvino, mantuvieron puntos de vista entre ellos, o sea, entre Juan Calvino y este señor, este se llama Martín Brusero, para variar, tocayo de Martín Lutero, donde dice que ellos tenían puntos de acuerdo entre ellos dos, como también lo hizo después Lutero, pero después se retracta y se separa de ellos, o sea que están tratando de hacer algo como política. Ahí perdieron totalmente el norte, porque ni siquiera estaban actuando por defender la doctrina, y ni siquiera estaban actuando por defender lo que se debería de saber del Señor Jesús. Eran meramente puntos personales. Ahora, dice aquí, la otra que tengo por acá, dice, en 1520 Lutero es cuando completa el ciclo de ruptura con la iglesia, al desarrollar sus ideas en 3 grandes escritos, según reformistas. El llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana, ni siquiera era tomado en cuenta como la parte católica o italiana, no, era sencillamente la nación alemana. La cautividad babilónica de la iglesia, o sea, ya le quería poner un cautiverio a la iglesia por parte de Roma también. Y sobre la libertad cristiana, el Papa León X lo condena y lo excomulga como un hereje en un documento papal que el mismo Lutero quemó públicamente. El emperador, que recién estaba puesto, Carlos V, en el año 1520 lo declara proscrito. Un proscrito es aquel que ha sido expulsado, y no particularmente por problemas políticos, pero el problema con la iglesia tomó tintes tan fuertes que llamó la atención de la política, y lo menciona proscrito, el rey Carlos V. Hermano, ahora, ¿puede repetir? Se le fue el audio. ¿Se fue el audio? Sí, okay. Si puede repetir lo de Carlos V. Ok. Carlos V declaró proscrito a Martín Lutero, y eso fue después, en 1520, lo declara proscrito, porque el señor Martín Lutero fue declarado expulsado del país, de Alemania en este caso, pero al mismo tiempo estaba expulsado de Roma, de la Catedral de San Pedro. Entonces, el punto trasciende de ser un punto religioso a ser un punto político. Entonces, Carlos V, que no tenía autoridad sobre la iglesia, pero sí sobre el Estado, le dice, estás expulsado, papá. Eres un proscrito, considérate proscrito. Y le da su documento. ¿Y esto por qué? Porque Carlos V no toma la decisión simplemente por el problema con la iglesia, sino que fíjense lo que hay. Hay una reunión de los príncipes alemanes que se llama la Dieta de Worms, y eso fue publicada en 1521, pero en 1520 Carlos V ya sabía de este rollo, y recién estaba cayendo de emperador Carlos V. Entonces Carlos V, cuando se entera de qué se trata esto, dice, no papá, estás mal, afuera. Ahí les va. La Dieta de Worms es una convocatoria en que los príncipes, fíjate nomás, del Sacro Imperio Romano, que no eran romanos, sino eran alemanes, debatían el tema del protestantismo después de que Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de Wittenberg. Entonces, si Carlos V ve este problemita con Martín Lutero
pues obviamente está viéndolo como, no como el escándalo, sino como el gran desestabilizador que ya está mal del cerebro. Entonces, obviamente a Martín Lutero le valió. Martín Lutero siguió con su pleito. Ya tenía a Zwinglio, ya tenía a Calvino, ya tenía a Knox, tenía otro que por aquí se me escapa el nombre, uno de un nombre medio raro, ahorita se los digo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, se me va. Es un cuarto que está aquí. Ah, Martín Brucero, que era parte de ellos. Y le digo, cuando empiezan con este lío de querer reformar, simplemente lo que están haciendo es sacar sus puntos personales en que no estoy de acuerdo con la Biblia. Primera, ¿por qué? Porque ya estaba el nacimiento de por qué no estoy de acuerdo con la iglesia. Y lamentablemente, como bien dijo la hermana, era por malas conductas del clero, que en ese tiempo era el Papa León X. Las indulgencias, unas, otras que había obispos o cardenales en este caso, que tenían amantes o que tenían intimidad con prostitutas, que tenían visita conyugal. Obvio, no estaban casados. Y obviamente eso está mal, ¿sí? Pero eso verdaderamente no implicaba querer hacer un lío como para querer quitar la autoridad de la iglesia, sino más que todo para llamarle la atención al Papa, a los obispos, a quienes fuera y decirle, estás mal. O sea, Martín Lutero se pasó por alto las palabras de Pablo, se pasó por alto las palabras de Santiago y se pasó por alto las palabras de Jesús. Le hubiese ido mucho mejor si él intentase corregir directamente a cada pecador que había ahí. Ah, no, pero prefirió hacer su rabieta y hacerlo público y ahora sí que tener una ganancia de protagonismo para que yo tengo la razón y ustedes están mal. ¿Qué se ganó con eso? Papa León X aquí dice que lo condena y lo excomulga por hereje. No porque haya empezado a reclamar, sino porque empezó a desarrollar sus 95 tesis, a darlas por buenas y luego a clavarlas en la puerta ahí de la catedral de Wittenberg. Ese fue el peor problema, o sea, digamos ahí Lutero la regó. Es como si cualquiera de nosotros se revela a la autoridad de papá y tú quieres ser la autoridad, no se puede. Simplemente marcas el error, ok, pero no lo vas a cambiar a la persona y este hombre fue lo que pasó. Yo a veces pienso, si Lutero no hace lo que hizo, probablemente la iglesia siguiera igual en aquellos tiempos y un poquito más para acá, pero no iba a permanecer del todo mal. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que también vinieron papas muy buenos, que verdaderamente sí reformaron. ¿Cómo reformaron? Quitando, castigando a los que estaban haciendo mal, cambiando sus conductas. Ellos mismos cuando entraban, en este caso un papa, el siguiente papa, ¿qué hacía? Quitaba lo malo, cambiaba conductas. Pregunto yo, ¿qué hizo Francisco ahora que entró? Adiós las zapatillas rojas, adiós, entre comillas, ciertos lujos o ciertos, digamos, beneficios. Los fue quitando, los fue quitando, los fue quitando. Les causó a muchas personas y más del medio público, medios de comunicación, les causó extrañeta que hubieran esos cambios. Pero justamente Papa Francisco está llamando a la austeridad. Y justamente esa es una reforma también. Que no lo vean y que les cause escándalo es otra cosa. Pero justamente el escándalo que hizo Martín Lutero no lo están viendo como malo, porque justamente están quitándole lo sagrado a lo sagrado para convertirlo en un mero punto de vista. Totalmente errado. Hermana. Sí, exactamente. Ahorita que menciona, hermano, sobre las 95 tesis de Martín Lutero, yo voy a ahondar un poquito en ellas para que los hermanos que nos están viendo puedan comprobar lo erradas que están. Yo estuve informándome con páginas no católicas acerca de Lutero, de Zwinglio, de Knox, de Calvino. Y en todas las páginas me llamó mucho la atención que hablan de una manera muy orgullosa de las 95 tesis.
hablan de una manera orgullosísima de estas 95 tesis. Dije, bueno, ¿en qué consisten? Vamos a verlas, porque se hablan mucho con un orgullo tremendo de esas 95 tesis. Y antes de adentrarnos un poco en las 95 tesis, quiero mencionarles que sí hubo grandes reformadores en la iglesia que no tuvieron que salirse. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena fue una de ellas. Otro gran reformador de la iglesia fue San Francisco de Asís. Otro más, San Ignacio de Loyola, que también veían corrupción. También veían cosas que no estaban bien como las que ya acaba de mencionar, hermano José. Y ellos hablaban con el Papa, hablaban con el clero, mandaban cartas. No era para salirse. O sea, uno puede, si uno está viendo en la iglesia cosas que no está bien, que no están bien, uno puede acudir a las instancias requeridas. Si vemos, por ejemplo, que nuestro sacerdote en la parroquia está llevando a lo mejor una doble vida o está haciendo las cosas que no deben de ser, bueno, ese sacerdote o presbítero tiene un obispo. Hay que hablar con el obispo. Si el obispo no nos hace caso, ese obispo también tiene sus superiores hasta llegar al Papa. O sea, aquí no es de que nos callemos si vemos irregularidades en la iglesia, si vemos cosas que no deben de ser. Ahorita, pues, con todos los escándalos de pedofilia, que hemos sido sumamente criticados los católicos, que han salido pues a la luz bastantes situaciones. ¿Qué nos dice el Papa Francisco? Denuncien. Hay que denunciar, pero no se trata de hacer yo mi propia iglesia de garage y decir que pues ya me convierto en pastora, que porque pues como ya no estoy a gusto, que porque ya el sacerdote se portó mal o el obispo, ya le supe alguna cosa al obispo, pues ya me voy de la iglesia. No, es que no se trata de eso. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, yo les invito a que lean todo el capítulo 17, cómo Jesús habla con Dios Padre y cómo le dice que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces, sí se puede, hermanos, denunciar lo que no estamos de acuerdo. Y también yo les pido que si sabemos, por ejemplo, de sacerdotes que no se han portado bien, eso no quiere decir que por uno o por dos ya todos sean iguales. No podemos a todos cortarlos con la misma tijera. Ay, no, pues con el escándalo de la pedofilia, todos los curitas o sacerdotes o padres van a ser iguales. Claro que no. Hay santos sacerdotes, hay santos obispos que dan su vida entera por el rebaño, que es el que les fue encomendado. No todos van a ser cortados por la misma tijera. Y espero que pues esto se entienda porque es igual, hermanos. Es como si yo me topo con un protestante, con un hermano no católico que me hizo un insulto, una majadería, o que yo sé que lleva una doble vida, o que sé que no se está portando bien. Ya por él o por dos que yo conozca, ya decir que todos los protestantes o todos los hermanos evangélicos van a ser igual, sería una injusticia. Es que no podemos hacer eso. Entonces yo le pido a quien vea este video y que no sea católico, que por favor no nos corte a todos por la misma tijera. Pues que conozco muchos católicos borrachos. O sea, no quiere decir que todos seamos borrachos. No. Habrás conocido alguno que tome de más o alguno que tenga por ahí alguna amante o qué sé yo, pero no por eso todos vamos a ser igual. Entonces es bien importante esto. Es bien importante que no podemos tacharlos a todos de iguales porque no es así. Ahora quiero, miren, las 95 tesis de Martín Lutero, sería imposible abarcar las 95 por cuestiones de tiempo, hermano. Estaré de acuerdo conmigo. Pero miren, voy a leerles rápidamente las 4 primeras para que se den cuenta de lo que está negando Martín Lutero. Si tú, hermano separado, que me estás viendo, que nos estás viendo, que estás utilizando tu valioso tiempo para escuchar este video, te voy a leer las 4 tesis de las que estás tan orgulloso, que a lo mejor ni las conoces,
A lo mejor no, nomás te habla el pastor de que las tesis de Martín Lutero y la reforma que ya de la Iglesia de Roma y que ya no estamos y que no sé qué, te las voy a leer a continuación. Dice, voy a leer las primeras 4, ¿ok? Dice, lo escribió Martín Lutero. Cuando nuestro Señor Jesucristo y Maestro dijo, haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes sea penitencia. Segunda tesis, este término no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental. En este momento, Martín Lutero está negando el sacramento de la confesión, en la segunda tesis. Tercera tesis, una penitencia interior es nula si no se realizan mortificaciones en la carne. Cuarta tesis, por lo tanto, la pena perdura mientras subsista el odio al propio yo. Dice aquí, la verdadera penitencia interior dura hasta la entrada al reino de los cielos. Si nos ponemos a analizar estas 4 primeras tesis que está diciendo que el propio creyente se haga su propia penitencia y que no vaya al sacramento de la confesión, está negando directamente la palabra de Dios en San Juan capítulo 20, versículos del 21 al 23. Y está negando también Martín Lutero, a quien tan orgullosos se sienten los hermanos separados, está negando también Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 18 al 20. Yo me puedo ir con cada una de las tesis, que ahorita si nos da tiempo voy a leer más y les voy a decir exactamente qué es lo que niega. ¿Qué partes de la Biblia están negando las tesis, las famosísimas tesis de Martín Lutero? Y yo creo que cualquier hermano separado que nos esté escuchando no le va a gustar para nada que algo niegue la Sagrada Escritura, porque para ellos lo es todo las Sagradas Escrituras. Ellos no tienen tradición apostólica, ellos no tienen magisterio. Y que alguien esté negando, alguien que admiran tanto como Martín Lutero y sus 95 famosísimas tesis, que alguien esté negando la palabra de Dios, pues les tengo la desagradable sorpresa que en las primeras 4 tesis, Martín Lutero niega estas 2 citas bíblicas. ¿Y de qué se tratan estas 2 citas bíblicas, hermanos que me escuchan, hermanas que me escuchan? Se trata del sacramento de la confesión. ¿Tiene algún comentario, hermano José? Sí, que en esas 95 tesis fue la causa por la cual se dividió de Zwinglio, porque Martín Lutero sostenía que Jesús sí estaba en presencia real, pero Zwinglio decía que no. Y el punto es de que Lutero tuvo que suavizarle la idea a Zwinglio a ver si lo aceptaba, y aún así no lo aceptó. Les voy a decir dónde está el punto por el cual Lutero le suavizó la idea para que no le pareciera sobrenatural a Zwinglio. Dice: los seguidores luteranos y reformadores estaban de acuerdo en la doctrina de Dios, en el pecado original, la justificación solo por la fe, la necesidad de predicar y bautizar, las buenas obras y la relación con las autoridades civiles. Hasta aquí no se está contraponiendo, digamos, nada o casi nada, porque incluso en el punto de bautizar, en las iglesias luteranas, incluso de hoy, en las iglesias más viejas por ejemplo, de Canadá, bautizan a los bebés, desde bebés. Incluso en las iglesias luteranas y en las iglesias de John, que son parte de la doctrina luterana de Knox, así están escritas, Knox Church, ahí también bautizan desde bebés. Incluso hacen el sacramento del matrimonio, previas pláticas, pero solamente el que funge como sacerdote es el que puede ministrar ante la comunidad y según ellos ante Dios para que reciban la bendición. Hasta ahí no niegan el sacerdocio, lo tienen limitado pero no lo niegan. Ahora, el punto final que nos dividió es el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. Hasta ahí dice sacramento, es algo sagrado. Dice, las 2 partes, Lutero y Zwinglio, acordaron, o sea, entre tú y yo, que la Santa Cena debe de constar de 2 elementos, o sea, para variar,
ya le están poniendo ingredientes. Ya ni siquiera dicen, ahí está. No, debe de constar, para estar de acuerdo debe de constar de dos elementos, el pan y el vino, disponible a todos los creyentes. Que la Santa Cena, otra vez, involucra. ¿Cómo que involucra? O sea, vamos a hacer una mezcla de ingredientes. Malo. Dice, involucra el verdadero cuerpo y sangre de Jesucristo. Y que para aceptar dignamente la Santa Cena se requiere fe. Error. No se acepta la Santa Cena por la fe. Lo crees y punto, lo aceptas y punto. Porque entonces por fe vas a tener que esperar que se materialice Jesús ahí. Y no es así. Punto. El punto de fricción de entre ellos surgió al discutir si el cuerpo y la sangre de Cristo estaban corporalmente en el vino. Es lo que sostenía Lutero. Lutero dijo que sí. Y Zwinglio dijo que no. Se separan. ¿Sabes qué, Lutero? Quédate con tu cuerpo y tu sangre, nos dimos. Yo eso no lo acepto y se va. ¿Y qué hace Zwinglio? Forma su propia religión, su propia iglesia. Dice aquí, es notable ver que la única y más importante división que mantienen los luteranos y las corrientes reformadoras sigue siendo en cuanto a la Santa Cena. Siguen en lo mismo. Lamentablemente los calvinistas están en lo mismo, no aceptan la Eucaristía. ¿Cuál es el punto en esto? Porque si aceptan la Eucaristía, obligadamente aceptan todos los sacramentos. Tienen que aceptar 2 de Corintios, tienen que aceptar San Juan 17, San Juan 20, lo tienen que aceptar todo. Y por eso se niegan. Dice, para muchos evangélicos protestantes hoy día una división acerca de los sacramentos parece tonto. Para unos, o sea, para muchos. Con el avance del secularismo, el Islam radical y un apasionado antiteísmo, deberíamos poner a un lado nuestras diferencias, solo en asuntos secundarios, dice aquí, como el bautismo y la Santa Cena. Otra vez, o sea, minimizan la Santa Cena y minimizan el bautismo. Por eso siempre he dicho y sostengo, y muchos padres también, allá con los hermanos que no son católicos no hay sacramentos y no los tienen. ¿Por qué? Porque sencillamente no creen que sea cierto, aun y cuando vean en la Biblia, por ejemplo, el desarrollo, 1 Corintios 10:1, Gálatas 3:26-29, Colosenses 2 del 11 y el 12, que automáticamente te tiene que llevar a ver Génesis 17:11, donde a los niños se les circuncidaba sin preguntarles ni esperar a que crecieran. 8 días de nacido, tiernito el niño, venga para acá, mijito. Y ahí en público, ceremonia, lo que sea, ¡guas!, le cortaban el prepucio al pobre niño. Ese era una iniciación cruenta y dolorosa. No, pero el niño que sabe, al rato se la pasa chille por el dolor, ahora que te lo corten a ti. Y aún así, Génesis 17 dice que aquel que no estuviera circuncidado tenía que circuncidarse. ¿Y por qué relaciono Colosenses 2, 11 y 12 con Génesis 17? Porque San Pablo dice en Colosenses que has recibido en el bautismo una circuncisión no humana, no física, no quirúrgica. Y si lo hacían a los 8 días de nacido, ¿por qué te niegas a bautizar? Ese es el punto. Y aquí Lutero, Zwinglio, Calvino se la brincan. Bueno, Lutero lo mantenía. Incluso Lutero mantenía la idea de que tenía que ser bautizado igual a los 8 días de nacido, porque relacionó bien Colosenses con Génesis. Pero ya Zwinglio, Calvino y Knox decían no. Ellos querían a su vez formar lo suyo. Fíjense lo que dice aquí, que cuando muere Calvino, cuando muere Zwinglio, Calvino se siente, pues ya digamos, en autoridad, y dice que conoce a un protestante, a una de las personas que venían, ahora verás, que venía de Suiza. ¿Quién se llama este hombre? Ay, se me fue el nombre de aquí, se me pasó. Calvino conoce a este disque reformador
que viene de Suiza y se une a él. En 1541, los habitantes de Ginebra le vuelven a llamar a Calvino. Y Calvino simplemente se limita a predicar y a tratar de influir en sus costumbres de ellos, de ese pueblo. Porque aún y cuando él sentía el terreno libre, no se sentía con la autoridad para iniciar un movimiento, una iglesia. Él simplemente se ponía al brinco y se acabó. Ahora, dice que un consistorio de ancianos y de pastores dotado de amplios poderes para castigar, fíjate, ponían condiciones a las personas, vigilaba y reprimía las conductas de los adeptos para adaptarlas estrictamente a lo que se suponía era una unión, una voluntad divina. Por ejemplo, fueron prohibidos y perseguidos las gentes que estaban en adulterio y fornicación. Los perseguían y te los mataban. Los protestantes, a los que eran adictos al juego, a la bebida, al baile y a las canciones obscenas, hizo de tal forma obligatorio la asistencia regular a los servicios religiosos. ¿Saben para qué? Para que no tuvieran tiempo de distraerse. O sea, no les daban la aplicación que da la iglesia. Es tu libertad. Es tu libre albedrío, tú decides cómo te la quieres vivir. Eso es lo que te dice la iglesia. La iglesia tiene misas cada hora, pero no te obligan a ir cada hora. Bueno, ellos, Calvino y todos los que estaban allá atrás, ponían reglas de obligatoriedad estrictas y te perseguían. Imagínate que se están llevando todo el tiempo viendo hacia la puerta de tu casa a ver si sales para ir al trabajo o para irte a la casa de enfrente. Malo el negocio. Dice que uno de esos herejes era Miguel Servet, al que a él lo hicieron quemar en la hoguera en 1553 por bailar. Interesante, ¿no? Hermana. Sí, yo pienso que si estaban siempre, pues, encima de su gente, de que no tomara, cuidar, que se portara siempre bien, eh, pues yo creo que es porque pues ya no tenían sacramento de la confesión, ya no tenían un lugar regulador, un lugar donde asistir con la persona indicada, en este caso sacerdote, pues para que fueran ayudados, fueran no solamente perdonados en el sacramento de la confesión, sino también pues lo que hace un sacerdote, dar sugerencias también, dar consejos, puedes hacer esto, para que termines con esta conducta. Y pues es lo más triste. Podemos ver ahorita que están mencionando cómo muchos hermanos separados pues no asisten a un baile, no se toman una copita. Yo no estoy diciendo aquí que se vuelvan alcohólicos o esté promoviendo las bebidas alcohólicas, no. Es solamente recordarles que el propio Jesús tomaba vino. Y, o sea, el pecado no es tomar vino, el pecado es excederse. Ese es el pecado. Entonces, sí hay muchas regulaciones, muchas cosas que hasta estos días ellos padecen. Su forma de vestir, que no pueden llevar anillos, que las mujeres no las dejan maquillarse. Es que no es el irse al otro extremo, no es tampoco. Entonces, eh, y me permito porque creo que es importante leer un poquito más de las 95 tesis, un poco más, para que se den cuenta en qué consisten, ¿sí? Por ejemplo, la quinta tesis, que es lo que dice la quinta tesis de Martín Lutero, que se pusieron ahí en esa pared, en esa puerta, no sé exactamente, en la puerta, sus 95 tesis, que dice la quinta. Dice, el Papa no puede remitir, o sea, perdonar pena alguna, salvo, déjeme se lo leo exactamente, salvo aquella que él ha impuesto.
sea por su arbitrio o por conformidad a los cánones. Sexta tesis ataca de nuevo de que el Papa no puede arremetir o perdonar pena alguna. Lamento decirles que esto va en contra directamente, negando directamente San Mateo capítulo 16, versículo 19. Cuando se le da a Pedro las llaves del reino de los cielos y que se le da poder de atar y desatar. Aquí, hermano separado, el Papa no es más que un hombre cariñoso como decirle papá. El Papa es el encargado de la iglesia, es el sucesor de Pedro. A Pedro se le dan las llaves en esta cita bíblica, Mateo 16, 19, y aquí se le da poder de él decidir, de él atar y desatar lo que él quiera, lo que él vaya con la ayuda del Espíritu Santo. No es así como por su propio arbitrio, como dice aquí, no. Entonces, en la quinta y sexta tesis, Martín Lutero niega Mateo 16, 19, otra negación más. Y esto, si ya mencioné Mateo 16, 19, que se le da esta autoridad a Pedro, entrega de las llaves del reino de los cielos, tengo que hablar necesariamente del libro de Isaías, capítulo 22, versículos del 21 al 22. ¿Por qué tengo que hablar de esta cita, hermanos y hermanas que amablemente nos acompañan? Porque en Isaías 22 fue lo que hizo Jesús. A el encargado de la casa de David le entregan las llaves y también le dicen, cuando tú abras esta puerta, nadie más la podrá abrir. Cuando tú la cierres, nadie más la podrá cerrar, solamente tú. Y también le entregan las llaves al mayordomo, a Eliakim, que curiosamente en Isaías 22, 21 lo llaman que va a ser un padre para los demás. Adivinen qué significa papa, padre. Entonces, ya estamos viendo negaciones en las 95 tesis de Martín Lutero, ya otra negación más. Negar Mateo 16, 19 y negar Isaías 22, 22. Está fácil para aprenderse esta cita. ¿Algún otro comentario, hermano? Sí, ya que mencionó eso de que a nadie llamarás padre, que los hermanos lo tienen muy presente, pues yo les preguntaría, ¿cómo le llamas a tu papá? ¿Por su nombre? ¿Amigo, vecino, pariente, cuñado? Sucede que la cita, 2 versículos atrás, no, 3 líneas atrás, dice que a nadie llames maestro, a nadie llames rabí. Dice porque tienen el título pero no hacen la función. Entonces, para rematar el cuadro y que se quede bien clara la cita, dice Jesús, por tanto, a nadie llaméis padre sobre la tierra. Más que Jesús no lo aclara ahí. Es para que hiciera un break, un paréntesis, y dijera, si no te cuida, si no te educa, si no te viste, si no te protege, entonces no le llames padre. No lo dice, pero sí refiere a lo de los maestros. Pero como la parte de maestro o rabí les puede afectar a los hermanos pastores, porque en algunas versiones, yo ya lo vi, en algunas versiones dice, a nadie llames maestro y le cambian por instructor o ministro. Eso a ellos, si lo leen, les va a afectar. ¿Por qué? Porque ellos son ministros, entre comillas, autoproclamados. Entonces, si ellos fuesen honestos y leyeran todo, pero enfatizaran por qué no le vas a llamar padre a alguien, entenderían perfectamente el texto y en automático, si han leído y conocen las tesis de Martín Lutero, les daría vergüenza pertenecer a una creencia fuera de la iglesia, donde está claro, hoy el tormento de San Pedro, donde está claro que no hay concordancia con lo que escribe Martín Lutero y lo que está promulgando. Cuando para hacer grande el escándalo,
con 2 palabras que hubiese dicho suficiente, pero exagera en documentos como para decir yo tengo la razón y la verdad se pierde. Entonces, lamentablemente, como a la iglesia no le compete destruirlas para que nadie las conozca, los mismos que quedan, como Calvino, Knox, Zwingli y todos los demás, recopilaron esas tesis, no las guardaron así nada más, ni las olvidaron. Entonces, al mismo tiempo, quedan expuestas en la historia. Y puesto que la iglesia no tiene temor de esas 95 tesis, pues esa es la conclusión de que la iglesia no hace por destruirlas, porque, como dijo Padre Fío, tanto papel que gastaron para esto, pues ¿qué me hacen? ¿Qué me hacen? Cuando la misma Biblia y aún la mutilada Reina Valera se defiende solita. Lamentablemente, la Reina Valera es como una pistola en manos de un tonto. Es un arma mortal y está conduciendo a muchos al pecado. Hace un momento hablaba con un jovencito de 28 años, evangélico, y él me decía, oiga, se lo voy a decir así tal cual, a mí me dijeron que usted es muy salsa para esto de la Biblia, y yo quiero que me explique realmente esta parte de por qué no hay que llamarle padre a los sacerdotes. Y le expliqué lo mismo que les expliqué a ustedes ahorita. Y fuimos a los textos y empezamos a revisar palabra por palabra. Y yo le pregunté, porque él me hablaba de su papá que está en Estados Unidos y que se olvidó un poco de ellos. Y le pregunté, ¿y sigue siendo tu padre o no? Dice, pues yo creo que sí. Le dije, pero mira, es que hay 2 partes de padre. No existe el padrastro. El padrastro lo pusieron meramente para decirte que está ocupando el lugar de tu papá, pero no lo está ocupando. Él está haciendo verdaderamente el papel de padre contigo, si es tu padrastro y te cuida. El otro es el padre biológico. Si te dicen que no tienes padre, debes de preguntarle cuál de los 2. Dice, no, si tengo padre. Espérame, hermanito, ¿eres evangélico? No puedes llamar padre a nadie. Dice, bueno, es que estoy entendiendo que si mi papá biológico no hizo nada por mí, él no es mi padre realmente. El que es el que me está cuidando, atendiendo exactamente. Entonces, ya que entendiste esta parte, ¿qué vas a hacer? Y sencillo, dijo, voy a considerar más la iglesia. Y voy a considerar más el atenerme a la doctrina. Porque estoy viendo que todo esto es pura confusión de intereses. Exacto. Y le mencioné, le dije, puedes ir a leer las 95 tesis. Y estoy seguro que te vas a dar una descalabrada y probablemente le empieces a gritar al que te mandó ahí. Porque ya se lo llevaron grandecito a los 12, 13 años. Entonces, se dan cuenta, cuando hablan tranquila y honestamente, se dan cuenta de que han sido engañados, manipulados. Y eso es lamentablemente lo que muchísimas personas no entienden, que la manipulación va en base de una sola palabra que mal puesta o mal interpretada cambia todo el sentido. Como muchos quieren poner enfrente cuando hablan del ladrón bueno, que para nosotros es, ¿cómo se llama? Dimas. Dimas. Para nosotros es Dimas. Ellos dicen, el hombre no está en ningún lado. Pues no estará, pero en los protoevangelios aparece el nombre de Dimas, en la didaquea aparece el nombre de Dimas. Si le quieres poner San Camilo o San Milton, ponle como quieras. Fue el ladrón bueno. Y si le cambias una palabra cuando dice Jesús, en verdad te digo hoy te lo digo. Y dice que esta tarde estarás conmigo. Algunos dicen esta tarde, algunos dicen que estarás en el reino de los cielos. Y luego le cambian la palabra hoy. En verdad te digo que hoy, entonces ya cambiaron todo el sentido. Ya no es mañana ni pasado, es hoy. Entonces, si hay una palabra antes o después o está mal interpretada para ellos, es muy importante. Y les cambia todo el sentido. Y aquí, lamentablemente, con los líos que se aventaban Lutero y Zwinglio, que eran los más duros, que inclusive Zwinglio dijo mentiras de Lutero. Y Lutero, en un artículo que se llama María, Madre, Reina de Martín Lutero, ahí hay unos textos de Lutero que dice, me han inventado palabras que yo no dije acerca, y dice él,
de nuestra Madre María, en la cual hacemos bien en rendirle honores. Y dice, a la Santa Madre de Dios. Entonces, el problema es que Martín Lutero, vuelvo y repito, como dije al principio, no estaba tan equivocado en la postura de reclamar a la iglesia. En lo que tuvo mal fue exagerar todo lo que pone en los textos porque perdió el norte, la regó, la regó. Si él ha dicho poquitas cosas, dos palabras tal vez, están equivocados, punto. A ver, ¿en qué estamos equivocados? Y tranquilamente lo discuten, probablemente se hubiera tardado más tiempo, pero con menos bilis. Y entonces sí, podríamos agradecerle que hubiera hecho una reforma en la iglesia. Hermana, o Milton. Bueno, yo como les digo, yo no tengo nada que aportar ya que con esto del corte de luz perdí todo lo que tenía, pero quiero hacerle una pregunta a la hermana Adriana si va a continuar leyendo tesis, porque le pregunto esto porque no sé si van a continuar con esto, leyendo tesis, o van a seguir con los demás reformadores. Ah, sí, hermano, quiero platicar un poco de Juan Knox, Bueno, entonces, platicar un poco más sí, sí, de perfecto. Calvino Entonces, también. aquí nos dice un comentario, no sé quién es, dice, sí, por favor, más tesis y antitesis. Entonces, bueno, este programa es específicamente para el tema de los reformadores, pero ya viendo el comentario que hace nuestro hermano, podemos hacer un programa especial de las 95 tesis, o lo hacemos en uno de los videos de cápsulas de apologética católica, y como lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir barajando, a ver cómo lo terminamos haciendo. Mientras tanto, vamos Bueno, a una continuar nota, con el... no hay, Ajá. no hay antitesis, no hay antitesis, porque la antitesis es la Biblia. Solitas se Exacto. topan con ella. Ok, continúa. Exacto, Bueno, sí, supongo que cuando dice antitesis, se refiere a los textos bíblicos para refutar las tesis de Martín Lutero, pero bueno, Así. a lo que iba. Me interesaría, no sé si los voy a poner aquí en un dilema, hermanos, porque sí, yo iba a hablar de este reformador, o sea, la hermana Adriana habla ahorita de Juan Knox y de otros reformadores por ahí, de Juan Calvino creo también, pero a mí hay una historia que me llamó la atención, que yo la tenía, es que de verdad yo estoy muy, o sea, no enfadado, pero sí estoy un poquito indignado por lo que me pasó, que como les digo, tanto corte de luz que hubo acá, se me perdió la información, pero me gustaría, a ver si no los pongo en un dilema, si no, pues se hace ¿De quién? después, que de Enrique VIII también. Enrique VIII. Pues Enrique VIII, traigo información. si ella tiene información, yo también la tengo aquí en la cabeza, pero ella te la puede dar ahorita en este momento. Perfecto. Bueno, entonces ahí continúa, hermana Adriana, hablando de lo que iba a hablar. Y mil disculpas por la interrupción, pero tenía que No decirlo. hay cuidado, no hay cuidado. Sí, no se preocupe, hermano Milton. Sí, miren, este tema de los reformadores es sumamente interesante y triste a la vez, porque se da uno cuenta de cómo se rebelaron ante la iglesia, no hicieron ninguna reforma, solamente fue una revuelta. Y uno lee su doctrina y se da uno cuenta, Dios mío, esta parte contradice esta cita bíblica, esta otra parte contradice la palabra de Dios en este libro. Esta parte está contradiciendo también, es que es algo interesante y triste, da muchísima pena. Ahorita que mencionaron al rey Enrique VIII, rey de Inglaterra, él es el fundador del anglicanismo. Los hermanos anglicanos que comparten pues muchas ideas de los católicos, pero ellos también se separaron allá por el siglo XVI, ¿sí? En los anglicanos, y tengo una amistad anglicana que le mando un saludo muy, muy grande, espero que pueda ver este video. Él es un seminarista que va a ser sacerdote anglicano. Le mando un gran saludo al hermano. Eh, Enrique VIII fue un rey que se quedó sin descendencia. Se habla mucho en la historia de que tenía una amante y que por esa amante él se quería divorciar.
le pide al Papa, que estaba pues en ese tiempo, permiso para anular, para divorciarse, pues, pero el Papa no se lo concede. Entonces él no se logra divorciar por la iglesia. Y antes de decir esto, quiero mencionar algo del rey Enrique VIII, fundador de los anglicanos. Esto se me hizo sumamente interesante porque, déjenme les digo por qué. Este rey Enrique VIII era gran defensor de la Iglesia Católica. Él escribió un libro acerca de los sacramentos, para defensa de los sacramentos. Y el Papa, ahorita les digo el nombre del Papa, en ese tiempo lo nombra defensor de la fe. Le hace un título especial como agradecimiento de que él estaba defendiendo a la iglesia. Pero ¿qué sucede con Enrique VIII? Se queda sin descendencia, hermanos y hermanas. Se mueren sus hijos. Me parece que tenía 4 o 5 hijos, todos mueren. No tengo el dato del por qué mueren, pero mueren, se quedan sin descendencia. Entonces, él necesitaba descendencia que la reina ya no le podía dar. Entonces, la amante sí le podía dar esa descendencia. Entonces, por esto, en fuentes bien fidedignas, se menciona que él quería el divorcio para la descendencia, para que alguien se quedara en el trono. Entonces, pues, no le conceden el Hermana, divorcio. Sí, incluso lo que sí me acuerdo, lo poquito que me acuerdo es que él se quería divorciar para luego casarse con la amante se llamaba sí, Ana Bolena. Ana Bolena, sí, sí. Sí, sí, y de hecho, hermano Milton nombra a Ana Bolena reina de Inglaterra. La nombra. Y, ay, no me quiero imaginar, pobre esposa, la nombra. Catalina de Aragón se llamaba la reina, la oficial, pues nombran a Ana Bolena reina y, y pues se separan de la iglesia católica. Al principio, ellos conservaron todo, sacramentos, eh, hay imágenes en sus templos. Todavía hay imágenes, ustedes pueden consultar en internet si quieren ver a la reina de Inglaterra en la abadía, en el templo ese enorme, precioso que tienen, hay imágenes. Ellos conservaron mucho del catolicismo, pero al final de cuentas se vieron muy, muy influenciados por Juan Calvino, muy influenciados. Pues ya sabrán, ahorita pues puedo mencionar a Juan Calvino también. Juan Calvino, que era sacerdote, el fundador del calvinismo. Toda su doctrina se puede resumir en estas palabras: acabar con el sacerdocio, acabar con lo dejado, con la jerarquía que dejaron los apóstoles. Yo les puedo resumir todo lo que él enseñó, ahora el calvinismo, ¿sí? Todo lo que él enseñó fue para acabar con el sacerdocio. Y es algo bien triste, mis hermanos también, porque al negar la jerarquía dejada por los apóstoles, está negando a los obispos que están en Hechos capítulo 20, versículo 28, en Filipenses capítulo 1, versículo 1, Tito capítulo 1, versículo 7, al negar el sacerdocio. Calvino pues negó también a los presbíteros o ancianos o sacerdotes ministeriales en Hechos 14, 23, Hechos 15, 6, 16, 4. Tito 1, 5. ¿Por qué estoy dando tantas citas bíblicas? Porque podemos comprobar cómo estos supuestos reformadores protestantes negaron la Biblia. Al decir, no hay sacerdocio, todos somos iguales, acaben con el sacerdocio, eso no es cierto. Se está negando todas las citas bíblicas que les estoy mencionando. Hebreos 5:1. Sí, sí, sí. Entonces, es algo, les digo, muy interesante de conocer, pero a la vez muy triste. También lo que es la doctrina de la predestinación, que para los hermanos separados es que unos han sido escogidos para
salvarse y otros para condenarse. O sea, eso es algo bien triste. O sea, Qué si ellos están pobreza. pensando eso, sí, si ellos están pensando eso, y quiere decir que no han leído Mateo 25, el juicio final, Final. donde, sí, donde dice que el infierno no fue preparado para los no elegidos por Dios, que el infierno fue preparado para los ¿Qué demonios, demonios? para Satanás y para los demonios. El Ajá. infierno no fue preparado para nosotros, o sea, Para todos nadie de estamos. nosotros. Exacto. Exacto, y ahí está en Mateo 25, y no han leído Mateo 25, porque ahí lo Ujú. dice claramente, el infierno no fue preparado para ninguno de nosotros. Si llegamos a caer ahí es porque nosotros lo elegimos. ¿Algún Amén. comentario, hermano José? Así es. Justamente así es. Es lo mismo que hacen con la cruz. ¿Cómo voy a tener yo un adorno, algo que fue de tortura para Jesús? ¿Y qué dice la Biblia? Que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que creemos es salvación. Entonces, quítate esa cruz, parece oscura. No, no me la quito. No es que te pueden matar por eso, que me maten. ¿Cuál es el problema? Esa es la parte interesante. Se niegan unas cosas porque según el pastor dijo, pero ellos no lo han leído. Y esa es la falta de entendimiento. Es lo que pasó con este muchacho hace rato, que se dio cuenta del engaño en que lo tenían. Y dijo, voy a tener que empezar a leer mejor esto y desde la iglesia. Exacto. Porque justamente cuando empiezan a contradecir en esas tesis, pues es como quien dice hoy, ¿te estás escuchando? ¿Estás leyendo lo que escribiste o nada más lo estás firmando? Porque alguien más lo escribió. A mí me parecería eso, que tal vez Lutero habría dicho, esta es la idea y alguien la redactó y él la firmó y la clavó en la puerta, pero no supo ni lo que firmó. Entonces, cuando el Papa le da la oportunidad de que se reincorpore, dice no, y sale peor haciendo la rabieta, pues no me queda más que expulsarte y excomulgarte. Ese es el problema que de la ridiculez de estar en el protestantismo sin profundizar en la Biblia. Alguna vez lo dijo Scott Hahn, por ahí anda el video, dice que los evangélicos honestos son aquellos que no leen la Biblia por encimita, sino que se dan un chapuzón en la profundidad de las palabras. Y que si son honestos, obligadamente van a terminar siendo católicos, no por adherirse a la iglesia, sino por ajustarse justamente a lo que Jesús dice que tiene que ser un cristiano. Y que para tristeza de esos malos protestantes, el buen cristianismo está en la iglesia, porque no te hace falta hacer más que aceptar. Es todo. Y ya que aceptas, simplemente practicas los sacramentos, es la base de todo. La religión verdadera es Jesús. No es que sea el cristianismo como tal, que si lo transformamos en una sola palabra, cristianismo se reduce a 5 letras. Y esas letras dijo Jesús, yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esas 5 letras, ¿cuáles son? Amor. Santiago dice, la verdadera religión es la religión del amor. Es la que instituyó el Señor Jesús. Entonces, continuando con lo de las tesis, cada punto que hagan atentan contra el amor, todo es material. Ahí ya se perdió la esencia, hermana. Ay, sí, sí, por ejemplo, si seguimos hablando de estos supuestos reformadores protestantes, ahorita mencionaba usted, hermano, sobre Zwinglio, que era, pues, como estudiante de Lutero. Él decía tácitamente, no hay presencia real de Jesús en la Sagrada Eucaristía, no, en la Eucaristía no está Jesús. Yo en mis notas tengo
Si estoy mal, por favor, me corrigen en los comentarios o ustedes, hermanos, me corrigen, por favor. Yo en mis notas tengo que Zwinglio era simplemente un maestro, un profesor. Él no era sacerdote ni obispo, hasta donde yo tengo en mis escritos. Él era suizo. Él, que negaba tan rotundamente la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta donde yo tengo en mis escritos, no era teólogo, no era una persona que supiera, vaya, un estudioso. Calvino fue sacerdote, Lutero fue Ajá. sacerdote. ¿Sí, Zwinglio, hermano? Zwinglio fue, o sea, se dice aquí que hizo la carrera eclesiástica, Ok, ok. se ordenó cura en el año Oh, 1506 perfecto, y fue capellán perfecto. castrense en 1513. Y dice que por sus Ok. lecturas y contactos personales recibió la influencia del humanismo renacentista Sí, sí, directamente sí, de ok. Erasmo Rotterdam. De ahí empezó el alejarse. O sea, apenas recibe la ordenación y empieza con sus problemas. Ok, gracias por la corrección, hermano. Qué bueno, mire, Ajá, y todavía más triste si nos está confirmando que era sacerdote. sí, Todavía sí. más triste por lo que voy a mencionar, porque él, al estar negando la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que no conocía el griego. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me atrevo? Me atrevo como sacerdote. Me atrevo a decir esto que no conocía el griego. Porque en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, de los versículos 48 al 58, aquí, en el griego koiné, que fue el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, aquí podemos encontrar dos palabras clave para entender que Jesús está presente verdaderamente, realmente, en lo que parece pan y lo que parece vino. Se utilizan dos verbos, uno es jotrogon o jotrogon, lo he escuchado de las dos maneras, y el otro es cófage. ¿Estos verbos qué? Estos verbos utilizados en este pasaje de la Biblia donde Jesús dice, el que coma mi carne, el que bebe mi sangre, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré. Mi sangre es verdadera comida, perdón, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Estoy hablando de esa cita, de ese pasaje en especial que abarca varios versículos. Aquí se utilizan estos dos verbos griegos, kófage y jotrógono. Ahorita investigamos bien la pronunciación, pero estos verbos significa literalmente comer, significa literalmente roer con los dientes, masticar. Entonces aquí, Jesús, ¿qué era lo que estaba diciendo? El que me roa con los dientes, el que me triture con los dientes, el que me mastique, tiene vida eterna. Entonces yo al leer a Zwinglio, el darme cuenta en este momento que sí era sacerdote, es aún más la tristeza, porque él negaba esto. Si él no lo negaba, entonces, ¿dónde está su conocimiento del griego? ¿Dónde se quedó? ¿Dónde se quedó ese conocimiento? Este, no tendría acceso al griego, a lo mejor, porque si él hubiera confirmado esto, no creo que haya negado la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Entonces, sí es necesario hablar de todo esto porque, ¿qué dicen los hermanos separados? No es un símbolo. ¿Dónde dice símbolo? A ver, háblame desde el griego. Psicófage y jotrogon o jotrogon significa símbolo. No, todo lo contrario. Significa masticar, roer, triturar con los dientes. Porque creen que los judíos más adelante, en el versículo 66, se van diciendo que este loco cómo nos va a dar de comer de su carne. ¿Por qué? Porque entendieron perfectamente lo que estaba diciendo, lo entendieron. ¿Qué dijeron? Pues, ¿qué nos va a dar un brazo, una mano? ¿O qué? Por eso se fueron. Hermanos separados,
Te estás comportando como los judíos que se fueron al negar la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Y que lástima que Zwinglio, pues no supo esto, por eso lo negó. Hermano, hermanos. Sí, eso es lo peor, que cuando alguien que dice que está en la iglesia, y peor como sacerdote, se sale. Es lo peor. O sea, con esto se reafirma lo que alguna vez dijo Scott Hahn y Casanova y otras personas, dicen, no ven la Eucaristía por ningún lado en la Biblia. Y ese es un problema. Por ejemplo, ya que mencionó el versículo 66, yo hago una, ¿cómo decirlo? Un sketch, una parodia, ¿sí? En el versículo 66 dice, los que ya lo seguían, los que ya seguían a Jesús, dice, lo abandonaron. O sea que ¿por qué lo seguían? Porque les llenaba la barriguita, porque les hacía el mito. Dios, me tumbó una llamada. Porque les llenaba la barriguita. Entonces, al no llenarles la barriguita y decir, esta es mi carne y esta es mi sangre, coman y beban, dijeron, no, ya no va a haber más pan, se les fue un tornillo a este vato, vámonos. Y lo abandonan. Y casualmente, solamente cuentan a los 5,000 hombres, no a las mujeres ni a los niños. O sea, hace que, aún siendo en la manera de contabilizar a las personas, Jesús era más, fíjate lo que voy a decir, Jesús era más que una reunión en el estadio para ir a ver a ganar a los Tigres o a la América. Así de sencillo. Imagínate el gential, y todos iban por lo mismo, por el pan. Nomás le quedaron 12. Nomás los del equipo de fútbol le quedaron a Jesús. Y te les pregunta, ¿ustedes no van a tener pan? ¿Se van a ir? ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Aquellos se fueron porque no capearon. Pero nosotros sí entendemos. O al menos Pedro voltearía a decir, bueno, por lo menos yo entendí y estos me siguen. ¿A dónde vamos a ir que tengamos palabras de vida eterna? Fíjate. Y por entonces, ahí todavía había un traidor, hermano. Entonces, aquellos 5,000 que se fueron, que no entendieron, yo los comparo con los hermanos que hoy día rechazan la Eucaristía, tristemente. Tan simple de entender. Sí, hermana. Digo, tan simple de entender, San Juan 4:14, y ellos la malabarean, esos versículos la malabarean, dicen, es que la palabra de Jesús es lo que va a saltar como manantial de vida eterna. Ah, qué bueno, lo estás interpretando, hermano. ¿Por qué no interpretas San Juan 6 también? Porque no les conviene. Porque se van a poner en contra del pastor, y en esos momentos le tienen más miedo al pastor que a Jesús. Y no que se les deba tener miedo, pero respetan más al pastor que a Jesús. Tristemente. Esa es la parte interesante que te digo. Eso de las antítesis con la pura Biblia y con la Reina Valera quedan derrumbadas. Solamente que hay que ser un tantitito honestos y entender que cuando dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, aunque lo diga de un modo literal, no es un símbolo. Es una parte que va a venir transformada, porque más adelante en el Evangelio de Lucas, atrás, en el Evangelio de Lucas, cuando va en el camino de Maús, hace justamente eso. Levanta el pan en acción de gracias y desaparece. Dicen muchos, se fue ya con los 500 hermanos. Sí, se fue con los 500 hermanos, pero se metió en el pan. Así es la teoría, se metió en el pan. ¿Por qué? Porque sencillamente los que creen dijeron, oye, no nos ardían nuestros corazones, nuestro cuerpo, y no lo reconocimos, y sentimos bien bonito, pues es que ahí estaba Jesús, ese es el mero mero. Entonces ya que lo reconocen, curioso, hermano, dígame. Lo curioso es que ellos mismos, que ahí mismo dice que lo reconocieron únicamente al partir el pan. Exacto.
Exacto. Es lo que te digo, esas partes no las relacionan. Como dije yo en el grupo en días pasados, es de atar cabos con el hermanito que se fue, Diego. Es atar cabos. Y no tiene que haber vergüenza con ello. Al contrario, yo le aplaudiría a él y a todos los que, así como lo reconocieran, y empezaron a entender que amarrar cabos es justamente lo que hizo la iglesia para presentarnos la Biblia, pero no a la ligera. Cuando Papa Damaso presenta la Biblia, se aventó sus añitos y no él solo, un montón de gente dentro de la iglesia analizando los textos, meditándolos, escudriñándolos bajo oración. Y sí, hermano, de hecho yo estaba, dígame. Le comento, le comentaba a la hermana Adriana en una llamada que teníamos. Yo, para preparar este tema, como ya lo dije, estaba leyendo algunos libros, algunas fuentes. Entre ellos, gracias a Dios, ese no se me perdió porque lo guardé rápidamente en la memoria, los otros no me dio tiempo. Pero bueno, estaba leyendo un libro precioso, un libro que a mí me encanta, y es el libro de Roma, Dulce Hogar, de Scott Hahn. Sí, y él decía algo muy interesante sobre Juan capítulo 6. Él decía, si Jesús en este capítulo hubiera estado hablando simbólicamente, los judíos no se hubieran escandalizado. No se van. Exacto. Y ese es el punto. Jesús habló en parábolas, pero también habló muy literal. Y se enojó real. Se enojó real también. Cuando los cambistas les asusó con el látigo, quién sabe si le llegaría a pegar a alguno, pero de que asusó el látigo, lo asusó. Lárguense, hijos de, yo no sé, María Morales, por ejemplo. ¿Qué hacen en la casa de mi padre? ¿No crees? Digo, ¿qué palabritas en hebreo existirían aquella vez? En griego, ¿verdad? Si Jotrodon ya parece medio jodón. Ay, no está diciendo jodones, no. Jotrodon, trágame, muérdeme, róeme, mastícame, desgárrame con tus dientes a que estés chimuelo. Mejor así, para que desgarres bien todo. Ah, no, pero se ofende por una palabra mal entendida. Y el griego koine, pues es como la Vulgata latina. O sea, es el griego de uso común. ¿Y eso para qué? Pues para que entendieran. Y es ahí donde caemos siempre en la cuenta que si yo modestia aparte, estoy empezando a buscar textos en griego y en hebreo. Biblia, pues ¿para qué? Cuando me sale alguno de esos que dice que sabe lenguas, a ver si es cierto. Búscame la palabra católico en el griego, te aseguro que la vas a encontrar. Te aseguro que la vas a encontrar. Palabra Eucaristía, la vas a encontrar. Solamente que en el español ya cambia. No, en el inglés no se diga, se pierde todo, en el inglés. Pero en el español sí se pierde. Pero si buscamos en los textos del griego. Y yo me empecé a dar cuenta que no es tan difícil entender el griego, fíjate. Tengo aquí un amigo que es camionero, que es greco, es de Grecia. Y el amigo ¿cómo diría? No se burla, le causa risa las groserías que se dicen en español. ¿Y saben por qué? Porque son muy parecidas en griego. Son muy parecidas. Entonces dicen, oye, ustedes hablan griego, ¿por qué? Mira, esta, igualito. Solamente que le agregan la E, la S, la O y la S. Y suena igual. De veras, sí, pero dice otra cosa. Y habla, hace cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Si nos ponemos a escudriñarle tantito, yo te garantizo que muy pronto y con un poquito de voluntad, vamos a poder estar hablando de temas en lengua griega acerca del Nuevo Testamento. Y yo espero que algunos hermanos sean lo suficientemente honestos para injertarse, atreverse a leer el Nuevo Testamento despacito, desmenuzadamente, palabra por palabra, y que no les gane el furor para poder tener un diálogo con un católico. Porque eso de que empiezan las ofensas, no, mijito, mejor me emborracho a ver qué digo. Digo, pues para no darme cuenta, ¿verdad? Pero la verdad es que el criterio está ausente en ese tipo de creencias. Y es el problema con esto de las tesis. Y bueno, continuamos, perdón, ya me la de hecho, ya concluyendo con el tema de la Eucaristía y las tesis y todo esto,
Una vez el hermano José en el grupo de WhatsApp dijo lo siguiente, que la palabra católica sí estaba en la Biblia en griego. Y Sí. alguien mencionó también, no sé si fue usted o no sé si fue la hermana o no sé quién fue, pero mencionó incluso lo de la Eucaristía y me puse a investigar y fíjese que me encontré con una sorpresa. Cuando ¿Cuál? leí el texto de la última cena, cuando dice la palabra de Dios que Jesús pronunció la acción de gracias, si Gracias. nosotros buscamos la palabra acción de gracias en griego se dice Eucaristia. Eucaristes. Eucaristes. Sí, Correcto. así Casi es. me la Exacto, así ganaron. está. Dice Ese es el. Eucaristen, que es Ay, perdón, Eucaristía. hermana. El micro, hermana, el micro. Oh, ay, ¿me escuchan? No se oye. Sí, perfecto. ¿Ya está? Sí. Sí, Yo no lo oigo. me la ganaron. Hermano Milton, ¿me escucha? Yo no. Sí, yo sí. Ajá. Bueno, continúa, hermana. Sí, precisamente me la ganaron, siempre mencionando, diciendo que ¿dónde está Eucaristía en la Biblia? Está en el griego, está Eucaristein o Eucaristes, algo así, y casi Eucaristía. O sea, que casi muy parecida a la palabra Eucaristía y es acción de gracias. Por ejemplo, una cita pudiera ser, otra cita pudiera ser Primera de Timoteo 2:1. Ahí dice que hacer acción de gracias y en griego dice Eucaristía. Entonces estamos hablando de lo mismo. Si vienen, sabiéndolo buscar, si vienen muchas palabras. Era todo mi comentario. Milton. Sí, hermano, continúe usted. Bueno, es que yo no pude escucharla a la hermana. No pude escucharla. Pero bueno, lo que te Bueno, decía. lo que dijo fue que la palabra, la acción de gracias aparece en la Biblia, sabiéndola buscar, como dio una cita ahí, Primera de Timoteo, y ya se me olvidó. Ok. Sí. 2:1, por ejemplo, y 2:1 también dice. cuando, Sí. sí, y también la que dice usted, de que dio acción de gracias nuestro Señor Jesucristo, dio Eucaristía. Exacto. ¿Pero qué será que el hermano no lo escucha? No sé. ¿Ya cerró su micro, hermana? ¿Me puede escuchar, hermano? A ver, habla, hermana. Apaga el micrófono y vuelve a encenderlo, a ver qué pasa. ¿Sí me escucha? Ahí ya. ¿Ya? Ahí ya ¿Ya lo me escuché. escuchó? Ahí ya. Ok, pues miren que nos faltó tiempo para hablar de los reformadores. Esto es un tema muy amplio es este tema. Quiero por ahí nada más hacer un detalle muy importante que considero de Juan Knox, el fundador del Dios mío, de los presbiterianos. Ajá. Él que también era un sacerdote y que era una persona de Escocia. También Juan Knox se dedicó en su doctrina a negar la jerarquía eclesiástica, Sí. que está en la Biblia, que yo ya se las di y no di las citas de los diáconos, pero también está dentro de la jerarquía eclesiástica. Se dedicó a eso, a negarla, De hecho, siendo creo que sacerdote. este reformador creo que enseñaba, si no leí, creo que leí bien en el libro que les mencionaba de Cotán, enseñaba que el Papa era un dictador. Ay, Sí. Dios mío. Sí. Sí. De hecho eran parte de los pleitos que también tenía por parte de la división con Lutero. De hecho, dice aquí que Calvino se opuso siempre a la fusión de las iglesias reformadas. O sea, cometían o metieron el error a otras, pero no querían fusionarse entre sí, no querían unirse entre sí, que se unieran. Él las quería separadas. Dice, inspiradas por él con las de inspiración luterana, no las quería junto con las de Lutero. Imagínense, alegando irreductibles diferencias teológicas. Paréntesis. Si están hablando de teorías teológicas, obligadamente tendrían que estar dentro de la iglesia. Presumen, pastor que estudió teología. Mentira. Si hubiese estudiado teología,
estuviese en la iglesia. No estudió teología. Estudió doctrina común y corriente, llana y franca. No estudió teología. Quien verdaderamente estudia teología es como el que estudia las matemáticas como físico matemático. No puede ignorar la realidad de 2 más 2 ni la raíz de 3. No la puede ignorar. Y se la pasan brincándosela, entonces no son teólogos. Dicen que son teólogos para pantallar. Me dijo mi hermano pentecostal, no, tigre, te voy a conectar con mi pastor, es un teólogo, te va a hacer polvo. Tráele, hombre, la Reina Valera lo va a desarmar solito. No necesitas más. La pura Reina Valera, tu Reina Valera arcoíris. ¿Por qué? Porque se necesita honestidad, es todo. Y lamentablemente, todos los aspectos van contra Dios, todos los aspectos de ellos van contra Dios. ¿Por qué? Porque es una intención meramente humana. Lamentablemente. Es algo desmoralizante. Yo le voy a decir, cuando yo anduve de coqueto con los hermanos evangélicos, con los hermanos bautistas, por eso de ahí agarré yo esta parte de que qué más evangélico que un católico. ¿Por qué? Porque leemos los evangelios y en cada misa. ¿Qué más bautista que un católico? ¿Por qué? Porque creemos en el bautismo desde infantes, que es la sustitución de la circuncisión. ¿Qué más adventista que un católico? Porque esperamos la venida del Señor Jesús, la definitiva. No va a haber otra después de esa. ¿Qué más evangélico, qué más bautista, qué más pentecostal que un católico? Pues si la iglesia nació en Pentecostés y ni siquiera había una cita. O sea, una cita, Pedro, nos vemos allá en tal lugar. No, todos al unísono se concentraron en un lugar. O sea, como la gallina, los pollitos, así los reunió, venga para acá, venga para acá, venga para acá. Y ya que estamos juntitos, se dejó venir la infusión del Espíritu Santo. Así que, si eres evangelista, si eres pentecostal, si eres bautista, estás solo. Estás solo, mi hermano. Deberías de juntarte con otros evangélicos de otras denominaciones. Pero si quieres estar completo, acá te esperamos. Y no es proselitismo. Date la oportunidad de conocer un poco más. Yo me la di. Yo anduve navegando entre otras 7 denominaciones, siendo católico, a ver qué me salpicaban, a ver qué me encontraba, porque aún así yo pensaba que había algo mejor. Y el día que me eché la maroma en Estepan de la Sala en mi accidente, ahí, como el ángel le quebró el fémur a Jacob, a mí me quebraron el tino del camión y vino la volcadura. Como para decir, ya cállate y pon atención. Y créanme que esos 3 meses fue como un año sabático. ¿Por qué? Porque me quedó muy claro dónde estaba mi error, me quedó muy claro mi lugar y me quedó muy clara mi misión. Y no he perdido nada. Lamentablemente me involucraban con que el pastor y fulanito de tal, hermano, no has diezmado, hermano, tienes que cumplir con tu diezmo. Y aquí la iglesia con 10 centavos no me dice nada. Y si le llevo 1,000 pesos no me dice nada. Y si le llevo $10,000 tampoco me dice nada. ¿Por qué? Porque a la iglesia y no a le veces importa se meten la mano para sacar vuelto, hermano. Exacto. A la iglesia no le importa nuestro dinero. A la iglesia lo que le importa es nuestra fidelidad. Es todo, el compromiso. Así que, hermano, hermana, que escuchas, que no estás en la religión que el Señor Jesús fundó, que no estás en la iglesia, te invitamos a que reconsideres la postura, porque recuerda, si te bautizaron de pequeño y después tu papá, tu mamá, por el motivo que haya sido, te llevó a otro lado, tú sigues siendo católico, nomás que lamentablemente estás en un pecado de apostasía que puede ser no voluntario, y eso te exime la responsabilidad solo para reconocer y volver, no para pedir el perdón. Pero que se fue por su voluntad, aunque haya ido equivocado, ese sí necesita reintegrarse, obviamente necesita la profesión de fe. Y no es otra cosa más que recitar el credo, y no es una vergüenza. Imagínense un hombre cambiando pañales, los hay. Y antes decían que, maricón, ya te ganó la mujer, ya andas de mandilón. Espérate, pues si son tus hijos, ¿por qué no vas a limpiarles el pañal? Bueno, no se pierde nada, no se nos cae nada, ni el apellido, así que, y regresando a la iglesia, no se te va a caer nada, al contrario, vas a recoger lo que está desparramado. Exacto.
Así que bueno, eso es lo mejor que les podemos decir el día de hoy después de esta charla. Sí, sí, ¿Ok? yo creo que fue una conclusión muy bonita la de usted, hermano José. Yo Ahí está. agradezco la invitación a los dos. Y mi conclusión final, ya la final para despedirme, para darles las gracias a todos. Este, mm, no existe iglesia evangélica. Ajá. No existe. No es cierto de que iglesia evangélica, iglesia católica, no es verdad, porque lo llamado iglesia evangélica son muchos grupos que creen cosas diferentes. Y ahorita estamos hablando de los reformadores protestantes y te pongo nada más un ejemplo ya para terminar. Si tú eres bautista, metodista, pentecostal, te pregunto, ¿bautizas a tus bebés? ¿Verdad que no? Y ahorita estamos hablando de uno de tus reformadores que fue Juan Knox, que fue Martín Lutero, a ese que tanto admiras sus 95 tesis, sus 5 solas. Él bautizaba niños, ¿tú lo haces? ¿Verdad que no? Entonces no existe la iglesia evangélica. Jesús te está llamando a que regreses a la iglesia. Muchísimas gracias. Con eso termino. Gracias. Y no estás aquí por una casualidad, estás aquí por una diosidencia. Jesús está a la puerta y llama. Apocalipsis 3:20. Ábrele la puerta, no te va a pasar nada. Bueno, sí te va a pasar algo, vas a estar plena. Dios les bendiga, pase bien, católico o nada. Bien, yo también quiero dar mi conclusión y después de haberlos escuchado a ustedes, mi conclusión es muy clara. Pido disculpas por los altercados que me pasaron a mí, que lamentablemente no pude participar de lleno en esta charla, no como hubiera querido por lo menos. Pero bueno, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. La conclusión que yo tengo y que yo saco es esta. Estos reformadores, de reformadores no tienen nada. Y lo voy a decir con todo el respeto, pero con mucha claridad. Ellos no son reformadores, lo que son es unos cobardes, que simplemente cuando vieron el mal, por decirlo así, en la iglesia, no trataron de contrarrestarlo, sino huyeron, como pasó con estos judíos que ya mencionamos en el capítulo 6 de San Juan. Entonces, no hay que creerse todo lo que tu pastor te ha dicho de los reformadores. De hecho, había una persona protestante que a mí me decía que Martín Lutero era como un héroe sin capa. Yo le dije, sí, cómo no. Mira cómo se están refutando solas las 5 solas que tiene, cómo se refutan solas todas las tesis. Y poco a poco, como dice el hermano José Carrillo, no se necesitan tantos estudios. Con la misma Biblia y con tu mismo discernimiento, con eso basta para darte cuenta si eres evangélico, que te han engañado. Y si eres católico, solo eso te basta para darte cuenta de que estás en el lugar correcto. Esa es mi conclusión. Amén. Así que, no siendo más, hermanos, Amén. les agradecemos ahí. Un saludo a todos los que están conectando en Facebook. Saludos al hermano Luis Giovanni Cubillo Araya, al hermano, dice Adrián Monteagudo, a la hermana Mónica Fernández, que le mando un saludo a José Carrillo. De Los Ángeles, sí. Mira, a la hermana Mónica, pues un saludo grande. Estuve en Baldwin Park hace 2 semanas, cosa por ahí. Habíamos hecho como que preliminar, a ver si podemos encontrarnos, pero había incendios. Y luego me imagino que las ocupaciones. A mí me agarró la descompostura del camión, me fue como en feria, pero mira, no hay problema. ¿Por qué? Porque va a haber más oportunidades. La vez pasada que estuve en Guymon, Oklahoma, pude hablar con la hermana Susi Levario. Igual, y me hablaba, oye, ¿dónde estás? No, digo, ya salí, ya avancé. Bueno, yo tenía como 2 horas de camino, pero hablamos largo y tendido también. Y bueno, es bonito tener por ahí también los contactos y el mejor momento les manda a la hermana Lady, que es de Colombia, está en San Diego. Aún estando ahí a escasas cuadras a bloques de su casa, dijimos, no, tranquilo, no. Yo sé que estoy bien de salud, yo sé que traigo mis protecciones con los polvitos macos, pero no voy a arriesgar a nadie a nada, ¿verdad? Antes bien, después mejor, nos esperamos. Dios dará el tiempo, ¿sí? Así que bueno, un saludo para todos. Hermana Mica. Bueno, perdón.
continuamos. Bueno, entonces un saludo también para el hermano Eduardo, que anda por ahí también, un saludo para todos, en fin, todos los que se conectaron, todos los que se van a conectar, ya sea por medio de Facebook, de nuestro grupo, Biblioteca de Apologética Católica, o de nuestro canal de YouTube del mismo nombre. Como ya lo dije, dejen su comentario, suscríbanse, compartan, para hacer crecer este medio de evangelización. Y sobre todo, hermanos, recordemos que católico instruido jamás será confundido. Y, en fin, sin nada más que decir, muchísimas bendiciones, gracias por escucharnos, hasta la próxima. Católicos o nada. Católica o nada. Bien. Muy bien.